quiero hacerle una pregunta. Uno de los protagonistas de la discusión a propósito del Plan Quiró y estos temas de crecimiento es el Fondo Monetario Internacional. Explíquenle a la gente qué es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace? Buena pregunta. Que para mí el Fondo Monetario Internacional es como, que diría que es como un banco grande, como así como para explicarlo en fácil, es como un banco grande que ayuda a los países. Ponte tú, si un país necesita fondo, necesita plata, el Fondo Monetario Internacional le puede prestar plata. Por ejemplo, Argentina cuando ha tenido problemas. Es que ahí yo no sé si ayuda el término. No, que ya, no es ayudar, ya sí, no es ayudar necesariamente. Te presta. Te presta plata, sí, porque hay ciertas controversias con el Fondo Monetario Internacional que presta plata bajo ciertas condiciones que quizás no son las mejores del mundo y así. Ya quizás no es ayudar, es prestar plata bajo ciertas condiciones que a veces pueden amarrar a países que al final termina siendo más perjudicial que otra cosa. Sí, y otra cosa que hace el Fondo Monetario Internacional y que hacen también otros organismos internacionales es mirar cómo está la situación económica en cada país y hacer recomendaciones o observaciones de sus políticas en torno entonces a las proyecciones que tiene el mismo fondo u otras instituciones sobre entonces lo que está pasando. Y eso es lo que emana ayer, por ejemplo, respecto de esta visita técnica que hace la comitiva del Fondo Monetario Internacional que visita Chile y que emite un documento con algunas recomendaciones, pero también observaciones respecto del Estado de Chile, muy particularizado también en el proyecto de ley que se está debatiendo, donde dice, entre otras cosas, que la brecha fiscal adicional que va a generar entonces este nuevo proyecto de ley debe compensarse con medidas equivalentes en gasto y ingresos, y porque considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, y esto lo dice textual, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit. Yo lo que interpreto, y lo que vimos en la mañana, en la primera conversación acá, es que lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es, miren, si les sale bien, les puede salir muy bien, pero están a merced del mercado. Es como si les sale promedio va a salir mal, si sale mal sale terrible y si sale bien va a ser bien. No, pero claro, lo que dicen es, no, miren, si su intención está bien, pero está basada en un mercado con cierta forma, de cierto perfil, que no se puede, que a mí, en torno a lo que leí, no se puede asegurar, si eso es lo preocupante. Claro, pero es el mismo Queiroz dice que no se puede asegurar. El mismo informe financiero lo dice. El mismo informe financiero plantea que si crecemos, efectivamente podemos compensar en 10 años más. Y eso, evidentemente, es, bueno... No, claro, y hay un estímulo a que haya como mercado interno porque le bajarían los impuestos a los que más tienen. Entonces, está como esperando de que la gente de por sí, por motu propio, diga, quiero a mi patria, voy a poner el dinero. Exacto. Es medio religioso todo. Es medio religioso, sí. Y algo que plantea también, y bien interesante, del Fondo Monetario, que dice que los recortes generalizados en gasto público pueden significar además estar dejando sin financiamiento medidas que sí favorecen la productividad. Y ahí hace un énfasis, por ejemplo, en el cuidado de niños y niñas. ¿Cómo fomentar entonces con ello el trabajo y la inserción laboral femenina? Por lo tanto, hace varias observaciones que son muy importantes de revisar y que ayer, de hecho, no sé si estuvieron siguiendo quizás la Comisión de Hacienda en el debate de la Cámara de Diputados, el diputado Agustín Romero, que preside esa comisión, está muy interesado en que se vote la idea de legislar rápidamente de este proyecto de ley. Planteó entonces que se votara este jueves, de hecho. Solo se citó a la sesión, pero tiene mucha intención de que se apruebe rápidamente la idea de legislar en la Comisión de Hacienda sin resolver todavía las dudas que existen respecto del informe financiero y sin tampoco tener espacio para escuchar las recomendaciones y reflexionar sobre las mismas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, que va a hacer el Consejo Fiscal Autónomo hoy y que va a emitir sin duda otros organismos internacionales como la OCDE, por ejemplo. Por lo tanto, ese interés que tiene el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, tiene básicamente que ver con que tienen los votos favorables, no con que tenga un convencimiento respecto de los datos y los efectos que va a tener este proyecto. Básicamente les da lo mismo lo que digan, van a votar igual. Exacto. Por ahí va la cosa al final. Por ahí va la cosa. Y acá, Bárbara Franco, ¿qué escenario ven? ¿Ven si los organismos internacionales están de acuerdo con el plan Quirós? Que yo creo que ya entre todos los informes que han salido ya sabemos para dónde va la cosa. Trae déficit, podría traer crecimiento, no sabemos si va a traer, como que todos dicen lo mismo. No sabemos si va a traer empleo, no sabemos, mismo que os dijo, no sabemos. No hay certeza. Podría traer crecimiento, podría, como que todos podría, quizás, si es que, y
Es como... Sí, la incertidumbre es muy alta, todo este componente además de la invariabilidad tributaria que significa entonces generar ciertos candados a 25 años sin focalización de industria, o sea, para todos los que quieran invertir más de 50 millones de dólares, bienvenidos, y se apegan entonces a la invariabilidad tributaria tanto para nacionales como extranjeros, en un componente o en un argumento de que, claro, o la eliminación más bien de la invariabilidad tributaria a propósito del decreto ley 600 es lo que ha afectado las decisiones de inversión de largo plazo. Entonces, hay mucha exacerbación de argumentos que lo que han hecho los organismos internacionales y también muchos economistas en nuestro país, advertido de que no ha lugar y que además estamos o vamos a estar un poco presos de, bueno, cuál es la buena disposición que tenga el mismo mercado, cuáles son entonces estas posibilidades de que chorree y de que eventualmente crezcamos y resulte bien este plan. Yo encuentro igual que la invariabilidad tributaria es buena hasta cierto punto, si es que se ponen condiciones para las empresas, obvio. No puede ser para todos. Pero Eso- ¿cómo qué tipo de condiciones Sí, tendrías porque que sí. poner para? Porque lo que dice la O sea- Bárbara, si le ponemos para todo invariabilidad tributaria es una estupidez del puerto un buque, porque al final decimos, toda la empresa que llegue sobre 50.000 millones al final tiene invariabilidad tributaria por 25 años, es una estupidez. Porque al final puede llegar cualquier empresa que realmente no contribuye o no genera tanto empleo y solo quiere poner plata porque va a tener impuestos bajos, una estupidez. Pero si les pones condiciones como, mira, tienes que generar cierto tipo de empleo, tanta inversión en el país, no llevártela afuera, reinvertir, perfecto. Si no generas el empleo, te subimos el impuesto al que tiene que ser y no tienes ese impuesto y se te quita la invariabilidad tributaria, o si no generaste el crecimiento, si no generaste esto, como bajo ciertas condiciones, perfecto, se te puede dar la rebaja de impuestos. Pero si no cumples esas condiciones, como que se puede hacer esas ciertas cosas y eso se hace, como que no hay ningún problema. Pero a todas las industrias encuentro que eso ya es estúpido. La al EC final. acaba de decir que quiere pensarlo a 15 años, o sea, 3 gobiernos, y bueno, el gobierno está proponiendo una invariabilidad tributaria de 25 años. Que 25 años igual es mucho. Y también hay que pensar el tema de la invariabilidad tributaria, 15 años es poco. que cuando uno analiza proyectos... Eso es lo que a mí me llama la atención, porque ahora como que le dieron 15 años, y digo, ¿por qué le dieron 15 años? que cuando uno analiza proyectos, cuando uno habla de finanzas y analiza proyectos, que a mí me gustan las acciones, por eso lo digo. Por eso, dale. Cuando uno analiza proyectos, uno ve 5, 10, 15, 20 años, porque ahí quiere ver si es rentable o no. Yo no analizo un proyecto a 5 años, no me hace sentido. Yo quiero invertir a 15, 20, 25. Y ahí analizo tasa de impuesto, ingresos, utilidades, costos, para saber si va a ir bien o no en el negocio. No me sirve si me cambian las condiciones a 5 o 10 años. Por eso que te aseguren a 15 años las condiciones para un proyecto, yo sé si voy o no. ¿Te parece prudente? Totalmente. Más prudente que 25. 25 encuentro que es mucho. 15 encuentro que es una cifra razonable para al final saber si voy o no a un proyecto. Tú no estás de acuerdo. Espera, yo creo que también hay que considerar que al tener ya 15, 25 años, efectivamente va a haber una parte de la población que se va a ver afectada ante esto. Claro, yo Pero creo pensando que es plata que no ha llegado nueva, yo diría si es plata internacional que no ha llegado bajo ciertas condiciones, como decía, que realmente generen empleo, que sean industrias realmente importantes, no a cualquier empresa. algo que dijo y planteó como pregunta ayer Michel Jorrat en su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue la tasa de impuesto adicional, que es la que se cobra entonces a los inversionistas extranjeros del 35%, no ha sido modificada en 50 años. ¿Cuál es entonces el valor que tiene para un inversionista extranjero asegurar esa tasa con invariabilidad tributaria durante 25 años? Si hace 50 no ha cambiado. Creo que lo que no puede pasar es que en Chile, que nuestro país, renuncie a capturar una mayor proporción de la renta económica a partir de industrias, por ejemplo, extractivas, cuando las condiciones sean más favorables y los inversionistas vayan a asegurar entonces esta rentabilidad esperada. Creo que es fundamental establecer, si es que se quiere avanzar en esta lógica de invariabilidad tributaria, primero en focalización de industria y en condiciones que aseguren que esa invariabilidad primero va a tener al menos algún costo agregado para los inversionistas, porque es la misma tasa la que se establece, el 35%, distinto a lo que fue el decreto ley 600, que tenía una tasa mayor, porque te estoy dando garantías de inversión de largo plazo. Por lo tanto, tiene que haber condiciones que garanticen que ante la variabilidad del mercado, que es lo que quieren que nos ordene, Chile entonces no deje de capturar la renta económica que le corresponde para entonces asegurar bienes y servicios para el Estado y para las personas. Por lo tanto, aquí no hay un número, diría yo,
que nos diga, sí, bueno, con 5, con 10, con 15 o con 25. Tiene que ver más bien con que, bueno, debatamos profundamente cuáles son las condiciones de nuestra matriz productiva, de cuáles son las industrias que queremos focalizar y cuáles son precisamente los incentivos que son favorables para que nuestro ideal, que es crecer, se cumpla. No homologando, que es lo que ha estado haciendo el gobierno en este plan. Estamos pensando todo lo que tiene que ver con el plan Quirós, que va avanzando a una velocidad bastante sorprendente, peleas mediante tensiones y Pero avanza muy rápido y cada martes está más... una fe en el mercado que me parece notable. Pero yo le hago una pregunta a ustedes como economista. ¿Existe esa cosa de fe en el mercado y que el mercado hará? La fe no, para mí, la fe en estas cosas no existe. Pero espérate, porque puede yo veo, pasar, lo que veo sí, es que eso. Él puede pasar. Mira, si se dan ciertas condiciones va a ser bueno. Entonces yo digo, bueno, ellos saben, son economistas. No. ¿Pero pasa eso o no? Que no pasa, pero puede que en 4 años más estemos hablando y pasó. Que eso es lo más increíble. Claro, puede pasar. Puede que en 4 años más estemos hablando y ya haya pasado, hayamos crecido y nos tapó la boca y todas estas cuestiones. Claro, no, pero eso es pasar. una posibilidad. Y también puede estar la posibilidad que no, Que y no, que sea muy exacto. oscuro todo. Puede que- Esto es como cuando estás en Volver al Futuro y tienes el almanaque. Básicamente. Básicamente, y te Básicamente puede ir eso. muy mal Puede ir muy mal. Puede ir muy mal. Y yo en eso... o muy bien para algunos. Para mí, claro. esto es una apuesta que están haciendo y eso no debería ser así. Debería haber más seguridad dentro de todo. O sea, Oye. es una apuesta terrible. ¿Qué? Pues Es eso. una apuesta Es terrible. con nosotros. Con nosotros, Vemos. con los recursos públicos, por lo demás. Sí, no, yo creo que en esto sin duda requerimos de un debate profundo, estructural, que no se va a acotar en este contexto. Y siento que no quieren el debate, como quieren hacer No, todo por muy cierto que rápido. no, por cierto que no. En mala hora para muchos, efectivamente hay una mayoría en la Comisión de Hacienda que va a hacer que este debate se acelere, lo mismo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que es muy importante entonces la conversación con la y los parlamentarios, hacerles consultas porque están votando a favor. ¿Cuáles son entonces las garantías que tiene para las personas este proyecto? ¿Cuáles entonces son las promesas y los compromisos respecto de tener más empleo? Ya sabemos que la segunda política más costosa de este proyecto de ley no garantiza ninguna contratación más en la formalidad laboral. No, y lo que más increíble a mí es que el mismo Quirós dijo, no asegura empleo. Ahí es la más costosa, pero no asegura empleo. Y... Entonces, yo reitero la invitación. Creo que tenemos que buscar que la ciudadanía active entonces las consultas a sus parlamentarios y parlamentarias, que pregunten por qué están votando la idea de legislar favorable, qué compromisos y qué agenda entonces están contrastando con este proyecto de ley que no tiene nada garantizado, que lo único garantizado que tiene es un forado a las arcas fiscales que va a significar entonces un deterioro en la entrega de bienes y servicios públicos. Oye, Bárbara, por otra parte, y Franco, aprovechando que estamos hablando del crecimiento, inversión y también el del bolsillo, esta semana también lo comentábamos durante la mañana, el gobierno ingresó el reajuste del sueldo mínimo, pero ajustado por el IPC. Y ante eso, ¿esto se podría considerar realmente un aumento del sueldo mínimo? Y otra pregunta también, si este sueldo mínimo queda indexado al IPC, ¿eso más bien ordena la economía o deja fuera la discusión sobre cómo mejorar los salarios en términos reales? Es lo que hablábamos la otra vez, porque al final, si es un aumento del sueldo mínimo, es menor a lo que habíamos visto antes, obviamente, que estábamos acostumbrados en los últimos años. Es un aumento nominal, no es un aumento real, que es lo que me he mencionado. Cuando uno habla de aumento real, es sobre la UF. O un aumento nominal es que estamos ganando, al final la gente gana el sueldo mínimo, va a ganar más en pesos, pero no más como sobre la inflación. ¿Es realmente un aumento? Sí, pero un aumento pequeño, porque al final lo que sube la inflación no es realmente lo que están subiendo los alimentos. Al final, para mí no compensa el aumento de la vida. Sí, creo que nuevamente pone en relieve la importancia entonces del fortalecimiento de la organización sindical, de uno de los debates que también queda fuera una vez ingresa o parte este gobierno respecto de la negociación multinivel, por ejemplo, y lo relevante que es que la y los trabajadores tengan poder entonces de negociación respecto de su salario y condiciones laborales. Y en ese marco, lo que hoy día propone y lleva al Parlamento el gobierno no da cuenta de nada que nos pudiese sorprender, sino de esta mezquindad respecto del bolsillo de la y los trabajadores. Creo que es muy importante entonces también puntualizar sobre lo que está pasando con el empleo y lo que bien decía Franco respecto de que si bien uno ve las cifras de inflación, uno sabe que en el bolsillo de las personas o Sí, cuando pues, uno al va a final... comprar es distinto. Y han habido advertencias, por ejemplo, de organizaciones de agricultores planteando sobre
cuál va a ser el alza de precios de alimentos que son Tomate a vitales. 5 Los lucas, los tomates se ¿Te avecinan. alcanza para un entonces, tomate? Te alcanza para un tomate. Un kilo de tomate. Un kilo Tomate. que está a 4.000 Sí. pesos en la feria. 4 Está súper tomates, caro. weón. Entonces, Sí. entonces, en definitiva, en concreto, esto no ayuda al bolsillo de las familias chilenas. No, En nada. 7 lucas, no sé si ayuda realmente. 7.500 no. Sí, son 500. Oigan, les queremos agradecer mucho la conversación. Pues esta mañana acá en turno el primer canal de stream. ¿Algún apunte, mensaje? Tú traes tu Monserga. sí. Yo les voy a dejar Política Industrial Verde. Política Industrial Verde y Popular, que es un primer acercamiento gusta. a una Está conversación. lindo. ¿Te lo vas a ver? Te debo unos francos, lo Oh, lamento. muchas gracias. No, no te pero- acordaste de mí, ¿está bien? No te acordaste de pero- mí. Es que es muy neoliberal, Franco. Claro. Sí, no. Franco se va en su helicóptero de oro y tira sushi. Pero es un documento que busca abrir una conversación que es necesaria y que tiene que ver con la profundidad de la conversación económica en nuestro país, y por eso creo que siempre cuando conversamos de IMASEC, cuando conversamos de IPOM, cuando conversamos de todos estos indicadores de actividad, del PIB, de cómo estamos produciendo y cuántas las expectativas de crecimiento, es bien importante entonces profundizar esa conversación, y ahí hay una invitación a hacerlo, que lo pueden encontrar Un en momento. OPES, también lo hicimos junto con Rumbo Colectivo y Ah, con la buenísima. Fundación Henry Boll. Así que lo pueden revisar y es una invitación entonces a debatir y a profundizar sin duda, porque tenemos mucha hoja de ruta que armar respecto a ello. Y usted, Franco, lo seguimos. No siga peleando con la gente en internet. Oye, me gusta pelear. No, 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 Me gusta no, no, pelear. no, no, contestar, no, sí, no, nos digo no, comentando un par de Me gusta cosas. pelear. Y para los dos lados estoy peleando, la verdad, últimamente. Como que ya me da lo mismo el mundo. Ya me han tratado de facho y de zurdo en los últimos meses. Así Es que que es ya. zurdo. Parisi. Es- Ni facho ni comunal. Sí, ya como que ya me da lo mismo el mundo ya. Ya está bien, pero te estamos viendo. Muchas gracias y seguimos tu newsletter, Franco. Muchas Oye, gracias. cuídense. Chao, chao. Chao. Tenemos a continuación Pase acá en turno.